Actúa por deseos inconscientes. Su mente procesa información. Son sus conexiones neuronales. Es una adaptación evolutiva. Hola de nuevo. En el video anterior vimos que para Cummings la psicología no debe buscar leyes como hace la física, sino que debe explicar cómo funcionan las capacidades mentales mediante análisis funcional. Pero claro, acá es donde la cosa se pone picante, ¿no? Si ya sabemos que tenemos que desarmar la mente para entenderla, ¿qué herramientas debemos usar para desarmar? ¿Con qué herramientas lo hacemos? ¿Y hasta qué punto debemos desarmar la mente? Al avanzar en el análisis, ¿usamos el lenguaje de nuestros deseos y creencias, el de las computadoras o el lenguaje de las neuronas? En este video repasamos las ideas principales de los puntos 6 al 8 del texto de Cummings. Vamos a ver por qué la psicología está dividida en diferentes bandos, por decirlo así, y cuáles son los dos grandes problemas que nos quitan el sueño a psicólogos, investigadores y filósofos de la psicología. Vamos allá. Cummings dice que, aunque no haya una receta única, se pueden identificar 5 grandes marcos explicativos que dominan la psicología actual. El primero es el de que él denomina creencia, deseo, intención. Es el modelo del sentido común y también el de la psicodinámica freudiana. Explicamos que alguien fue a la heladería porque deseaba un helado y creía que ahí vendían helado. O una persona, según el psicoanálisis, una persona puede tener un determinado sueño o un determinado síntoma porque ese síntoma o ese sueño expresa de manera deformada un deseo inconsciente. El problema con este marco explicativo es la brecha de Leibniz. Si entramos a un cerebro, solo vemos neuronas que conectan entre sí. Nunca vemos un deseo directamente, ni su contenido. Es el problema que analizamos con el texto de Flanagan, cuando Freud cambia su postura desde un materialismo estricto, digamos, de identidad de tipos a la tesis de autonomía de la psicología. Es decir, el problema es que hay una brecha que no sabemos cómo cerrar entre la descripción de estados mentales como deseos y creencias con un contenido y la descripción neurobiológica del cerebro. La segunda estrategia es el computacionalismo. Es una estrategia de arriba hacia abajo que trata a la mente como un software y el cerebro como un hardware. Identifica una capacidad, como sumar por ejemplo, y busca un programa que pueda ejecutarla. El riesgo de este programa, de este enfoque, es que quizás podemos encontrar una forma de computar una función, pero eso no garantiza que el cerebro humano lo haga exactamente de esa manera. El computacionalismo se topa también con la brecha de Leibniz por la distancia entre estados computacionales y estados físicos del hardware. La siguiente estrategia es el conexionismo. Es una estrategia que parece ser más de abajo hacia arriba, porque empieza con unidades que parecen neuronas, son redes neuronales artificiales, y las entrena para que aprendan a ejecutar una capacidad. Lo extraño, lo llamativo acá es que a veces la red aprende a hacer la tarea y a ejecutar la capacidad que buscamos que ejecute. Pero nosotros seguimos sin entender del todo cómo lo logra. El conexionismo, al igual que el computacionalismo, también se topa con la brecha de Leibniz. El siguiente cuadro o marco explicativo es el de la neurociencia. Y acá tenemos dos programas de neurociencia, ¿no? El programa fuerte, que quiere que nos olvidemos de los conceptos mentales directamente y hablemos únicamente de neuronas. De todas maneras, la neurociencia fuerte también se topa con la brecha de Leibniz, ya que la mayoría de fenómenos que queremos explicar en psicología ya están formulados en términos mentales que no tienen ningún equivalente conocido en términos neurobiológicos. El programa débil, en cambio, usa la neurociencia no como un reemplazo de un abordaje mentalista, sino como fuente de evidencia para ver qué modelo funcional, sea de tipo CDI o de tipo computacional, encajaría mejor con el cerebro real. La neurociencia débil se topa también con la brecha de Leibniz. Finalmente tenemos el evolucionismo, ¿no? Este programa, claro, explica por qué tenemos ciertas capacidades, ¿está bien? En general siempre va a ser porque fueron útiles para sobrevivir,
pero Cummings advierte que esto no explica en realidad cómo funcionan esas capacidades en el aquí y el ahora. Cummings nos dice entonces que sin importar qué equipo elijas, siempre te vas a chocar contra dos paredes. La primera es el problema de la realización o el problema de la brecha de Leibniz, que ya mencionamos antes, ¿no? Son expresiones equivalentes. Este problema consiste en el abismo que hay entre la descripción funcional de lo que hace la mente y la descripción física de lo que hace el cerebro. Es la incertidumbre sobre cómo los estados mentales intencionales, creencias o deseos, se realizan o se instancian físicamente en nuestro cerebro. El segundo gran problema es el problema de la unificación. La psicología está desunida. Los que estudian la visión, por ejemplo, no siempre hablan con los que estudian el lenguaje o los que estudian la emoción. Además, los marcos compiten entre sí. Los computacionalistas y los conexionistas pelean por explicar a veces lo mismo, como por ejemplo la adquisición del lenguaje, pero lo hacen desde bases u ontologías diferentes y todavía no sabemos quién tiene la razón o en qué medida la tienen y cómo integrar todo esto de una manera coherente. Entonces, ¿qué hemos visto en estos dos videos sobre el texto de Cummings? Los puntos 1 a 5 nos dicen qué es una explicación en psicología. Es el análisis funcional de capacidades mentales. Los puntos 6 a 8 nos muestran dónde vemos que se aplica esta estrategia explicativa, ¿no? Dentro de estos 4 de los 5 grandes marcos explicativos, y por qué es tan difícil llegar a una respuesta final, debido a dos grandes problemas explicativos: la brecha de Leibniz y la falta de unidad de la psicología. Este es el corazón de la unidad 6, que consiste en entender que explicar en psicología no es citar una ley, sino proponer un modelo de cómo se organizan las partes componentes de una capacidad mental, tarea que enfrenta dos grandes problemas: la brecha de Leibniz y la falta de unificación de la psicología. Cummings nos deja con una visión de la psicología como una ciencia de sistemas especiales que busca entender sus propios mecanismos subyacentes. Aunque la desunión del campo y la brecha de Leibniz parezcan desalentadoras, él nos recuerda, de todas maneras, que la biología avanzó muchísimo antes de entender qué era exactamente la vida. El análisis funcional consiste en descomponer, por ejemplo, una capacidad inteligente en tareas más simples y organizadas hasta que ya no necesitemos inteligencia para explicarlas. Ahora bien, ¿es posible que la fragmentación de la psicología en tantos marcos diferentes sea una consecuencia inevitable de intentar cerrar la brecha de Leibniz desde ángulos que quizás nunca lleguen a tocarse? ¿Ustedes creen que algún día la neurociencia podría o podrá explicar totalmente y de manera unificada nuestros sentimientos, deseos y experiencias conscientes? ¿O siempre habrá algo en la experiencia consciente que se escape de cualquier análisis funcional y cualquier escaneo cerebral? Piénsenlo, porque esa es la frontera donde hoy se está construyendo la psicología actual.